Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a ese pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora
canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Y es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Bienvenidos nuevamente a un tiempo para poder compartir sobre la palabra del Señor. Estamos en un día domingo y estamos listos para tener un tiempo de adoración, de exaltación a nuestro Dios y también, por ser primer domingo del mes, un tiempo de Santa Cena. Para poder empezar, pues nosotros queremos enfocarnos en lo que nos enseña la palabra de Dios sobre el tema de la parábola del gran banquete. Así que vamos a empezar y vamos haciéndolo con una oración. Padre Celestial, gracias te queremos dar por este tiempo que nos das para poder edificarnos y fortalecernos por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que el mensaje que está preparado para nosotros en el libro de Mateo sea de edificación, sea, Señor, una palabra de guía para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, bendice a los que nos están viendo y bendice, Señor, a cada uno de los que necesitan más de tu presencia en sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues como estábamos mencionando, el día de hoy vamos a empezar una serie de sermones sobre las parábolas que aparecen en los evangelios sinópticos. Así que prepárate, si tienes tiempo, pues busca algunas de las parábolas, revísalas y vamos a ir avanzando domingo a domingo con cada una de ellas. De igual manera, entre semana, en los devocionales diarios también vamos a tratar de ir poniendo algunas de las parábolas más pequeñas y las más fuertes las dejaremos para los días domingos. Bueno, pues hoy vamos a empezar con una que me hizo pensar en lo que hemos estado pasando en estos tiempos. Te lo pongo de esta manera. Seguramente que tú, como muchas otras personas, tenía una serie de planes, proyectos que estaba pensando realizarlos antes de que empezara el confinamiento.
Tal vez tuviste el anhelo, la ilusión de ir a visitar un país diferente, a lo mejor estaba en tus proyectos irte a la playa o conocer alguna ciudad diferente de la que siempre habitas, pero una y otra cosa te hicieron retroceder, dijiste más tarde lo hago, ya habrá tiempo, en otro momento me dedico, en este momento estoy más enfocado en estas cosas. Y de repente vino pues el confinamiento y todos aquellos proyectos que teníamos se fueron al traste. Lastimosamente tenemos que esperar, ser pacientes hasta que podamos nuevamente volver a hacer alguna de aquellas cosas que teníamos proyectado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es más o menos sobre ese tema que quiero que hablemos el día de hoy, porque hoy día nosotros vamos a encontrarnos con una serie de personajes que fueron invitadas a un gran festín, a un gran festejo, pero que debido a las circunstancias, debido a lo que ellos tenían en mente, sus proyectos, sus planes, terminaron por postergar hasta que cuando llegó el momento fue para ellos demasiado tarde. Vamos a ver pues este mensaje que nos llega por medio del Evangelio de Mateo, la parábola del gran banquete. Dice en el capítulo 22 de Mateo, versos desde el 1 al 14, ustedes pueden leerlo en sus casas, está esta parábola, pero ¿de qué trata? Nosotros nos encontramos en esta parábola con un rey que decide hacer una fiesta en honor a su hijo. Y esta fiesta de bodas, porque era la boda de su hijo, tiene una invitación para diferentes personajes, a los cuales se les hace llegar la invitación como se acostumbraba en Oriente en esos tiempos, con un año de anticipación por lo menos. Y en esa invitación pues se les advierte de que va a haber esta boda, tal fecha va a ser, así que prepárense para la boda. Estas personas tenían que certificar que iban a ir y en efecto estas personas, por lo que dice la parábola, aceptaron que iban a estar ahí. Sin embargo, llegado el momento, cuando ya era el momento de la boda, todos ellos no fueron. Y entonces viene la preocupación del rey porque les dice, bueno, hemos hecho todo este gran esfuerzo, toda esta gran inversión, mis toros y mis animales engordados han sido ya muertos y todo está dispuesto, vengan a la boda. Es decir, la inversión que hemos hecho nosotros no es cualquier cosa, así que no me pueden dejar plantado en este momento, más aún considerando que se les había avisado con anticipación. Sin embargo, cada uno de los personajes que se mencionan en esta parábola comienzan a excusarse y en último caso algunos incluso terminan agrediendo a los que estaban llevando la invitación. En vista de esto, lo que hace el rey es mandar un ejército a matar a aquellos que habían matado a los siervos y pues de esta manera acabar con este grupo de personas que realmente estaban mostrando una terrible rebeldía contra el rey de aquel lugar. Luego de esto, pues lo que termina sucediendo es que el rey invita a toda la gente que va por la calle y aquí Mateo pone una frase muy interesante. Buenos y malos son invitados a este banquete. Y una vez que están dentro sucede algo particular. Dice que el rey salió al salón a ver quiénes estaban y entonces se encontró con una persona que no tenía el atuendo para la boda. Así que le preguntó qué pasó y por qué estás así. La persona no supo qué responder y en ese momento dice el texto que fue echado fuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Eso es básicamente la parábola del gran banquete. Ahora nosotros queremos ver qué es lo que esta parábola nos quiere enseñar. Y para esto pues nosotros queremos empezar por analizar los invitados a la boda. Nosotros nos encontramos con que hay dos tipos de invitados o dos grupos de invitados. Los primeros son los invitados de honor, que son personas que habían sido invitadas de antemano y estas personas habían recibido pues con un año de anticipación la advertencia de que se iba a realizar este gran banquete. Sin embargo, ellos llegado el momento no fueron. Estos invitados, la verdad es que cuando uno revisa el texto bíblico, uno se puede dar cuenta de que tiene su sentido alegórico. Es decir, cuando se menciona a estas personas, todos los elementos que se menciona sobre ellos nos hacen ver que el autor de esta parábola, Jesucristo, está pensando directamente en los judíos. ¿Por qué razón? Nos habla de que
no le hicieron caso, fueron indiferentes, al final mataron a los mensajeros. Todo esto nos hace pensar en lo que fueron las actitudes de los judíos para con Dios. Es una idea que nosotros la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Cuando Dios enviaba a sus mensajeros, dice el texto bíblico que los israelitas lo que hacían era más bien menospreciarlos, humillarlos y hasta matarlos. Esas eran actitudes muy comunes de los israelitas frente a ellos. Y por esa razón nosotros podemos darnos cuenta con lo último que dice, que al final, cuando ya les envió por última vez, la segunda ocasión, les envió los mensajeros para decirles que vengan a la boda, lo que hace un grupo de ellos es tomarlos, maltratarlos y matarlos. La relación con los profetas del Antiguo Testamento es bastante evidente en este sentido. Y pues por ese lado es que nosotros podemos comprender que este relato tenía como enfoque mostrar lo que había sido la actitud del pueblo de Israel con respecto a Dios. No lo habían aceptado, lo habían rechazado, lo habían menospreciado y por último mataron a los mensajeros que había enviado. En todo esto nosotros nos podemos dar cuenta de que era ese grupo al que se estaba dirigiendo con esto. Sin embargo, yo quisiera que notes algo. A pesar de que es algo que nosotros podemos notar que está relacionado con los judíos, es un mensaje que también llega a nosotros en nuestro tiempo presente. A nosotros también nos está hablando esta parábola. ¿En qué sentido? La razón por la cual los judíos no recibieron el mensaje que venía por medio de los profetas y en última instancia el mensaje que venía de parte de Jesucristo es porque ellos se acostumbraron a su religiosidad. Comenzaron a vivir de acuerdo a sus costumbres y su religiosidad, y esto hizo que se volvieran cerrados y que no estuvieran dispuestos a recibir el mensaje que venía de parte de Dios. Esto mismo nos puede estar pasando a nosotros cuando nosotros cambiamos lo que es una relación de comunión y de confianza con Dios por una relación meramente religiosa, por un tradicionalismo, por un asistir a la iglesia porque toca asistir, pero no por un buscar constante y firme de Dios. Cuando nosotros volvemos nuestra relación con Dios mera religiosidad, comienza a surgir actitudes como la que tuvo el pueblo de Israel. No queremos aceptar los llamados de Dios, no queremos que se meta Dios en nuestra vida familiar, te quiero Dios, pero no en mi familia, te quiero Dios, pero no en mis finanzas, te quiero Dios, pero no en mi trabajo. Y en ese momento comenzamos a tener los problemas que tuvo el pueblo de Israel. Nos alejamos completamente de Dios, aun cuando seguimos haciendo las cosas de acuerdo a lo que la costumbre nos ha dictado. Seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos escuchando sermones, seguimos adorando en teoría a Dios, pero en nuestro corazón estamos muy lejos de Dios. Ese es el primer grupo de los que están invitados a la boda. El segundo grupo es el grupo de los buenos y malos, gente que viene de la calle y que es recibida en la boda. No se especifica, o más bien dicho, se especifica que tienen que ser buenos y malos. No se dice solo los buenos, o solo este grupo vamos a dejar entrar, o solamente las personas que cumplan estos requisitos vamos a dejar que entren. El texto dice que lo que mandó el rey es a que ingresaran buenos y malos para esta boda que había sido preparada y que los invitados de honor habían rechazado. Es decir, el pueblo de Israel rechazó la invitación de formar parte del reino de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues abre la invitación a todo el que quiera entrar, o sean buenos o sean malos. Todo el que quiera ingresar puede hacerlo en ese momento. Esa es la invitación que se estaba haciendo y que Jesús estaba declarando en ese momento. Todos los que quieran pueden entrar en el reino de Dios. Ya no es necesario ser judío para ingresar al reino de Dios. Esto que está Jesucristo aquí planteando nos da también una nueva lección a nosotros hoy en día. ¿En qué sentido? La iglesia debe ser siempre un edificio, un espacio de puertas abiertas. O en este caso, como estamos haciendo nuestras reuniones por videoconferencia, una reunión por videoconferencia de puertas abiertas. ¿A qué nos referimos?
Muchas veces por la religiosidad nuevamente, nosotros tenemos la tendencia a pensar, esta persona sí merece a Dios, esta persona no merece a Dios. Esta persona sí es más agradable, así que ella debería recibir a Cristo. Esta persona no me cae bien, así que ella no debería aceptar a Cristo. Nosotros comenzamos a decidir quiénes pueden y quiénes no pueden entrar al reino de Dios. Nosotros comenzamos a establecer ciertos parámetros para quienes pueden y quienes no pueden ingresar en el templo. Esta persona se viste bien, así que ella sí entra. Esta persona se viste mal, no quiero que entre al templo. Nosotros comenzamos a definir los parámetros para los que pueden acceder a la casa de Dios. Pero en el texto que nosotros encontramos en esta parábola, Jesucristo les planteó buenos y malos. Los que quieran ingresar pueden hacerlo. Ese fue el desafío que les hizo. Y ahí tenemos nosotros los dos tipos de invitados que se mencionan en esta parábola. Ahora pasemos a reflexionar un poco sobre las formas o los tipos de rechazo que encontramos en esta parábola. Yo encuentro en esta parábola varios tipos de rechazo. Vamos viendo los que se mencionan acá. Vamos a ver en el capítulo 22. En el verso 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. La primera forma de rechazar el anuncio o la invitación a formar parte del reino de Dios es directamente el rechazo. Es un no rotundo. No hay razones, no hay excusas, no hay pretextos, simplemente no quiero estar allí. Esa es la primera forma de rechazar el anuncio, el llamado a formar parte del pueblo de Dios, a formar parte de la bendición del reino de Dios. Es algo muy interesante porque nos está mostrando que no es que Dios no quiera que todos se salven, es que nosotros nos negamos a recibir esa salvación. En este caso, con un no rotundo. No hay razones, no hay explicaciones, no hay porqués, simplemente no quiero. Y esa suele ser a veces la respuesta que nosotros le damos a Dios. No quiero estar con Dios. Prefiero mi vida. Prefiero lo que yo quiera. Bueno, y ni siquiera decimos eso. Simplemente no. Y se acabó. Ese es el primer tipo de rechazo. Pero hay otros tipos más de rechazos. Miremos en el verso 4. Dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. La segunda forma de rechazo que nosotros podemos estar teniendo es cuando nosotros mostramos indiferencia al llamado de Dios. Podemos ser incluso personas que conocen de Dios y que creen en Dios en cierto modo, aunque no en profundidad, es decir, simplemente somos simpatizantes de Dios. Como saben decir algunos, yo creo en Dios a mi manera. Somos simpatizantes en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Cuando llega el momento de tomar una decisión radical, cuando llega el momento de asumir una responsabilidad, en ese momento nos echamos para atrás. La indiferencia nos gana y preferimos decirle no a Dios con la indiferencia. Y en este caso ustedes pueden darse cuenta que ahora sí hay razones, hay pretextos. El uno pone como pretexto el trabajo y el otro pone como pretexto los negocios. La indiferencia se da porque nuestro corazón y nuestra mente están más preocupados en otras cosas que en buscar de Dios. Por esa razón somos indiferentes a Dios. Puede estar Dios gritándonos a través de mensajes por el YouTube o por Facebook o por la radio o por la televisión y sin embargo nosotros somos indiferentes porque nuestro corazón sigue pensando en las cosas de este mundo. Son las cosas de este mundo las que no nos dejan buscar nuevamente a Dios y acercarnos nuevamente a Él. Así que pregúntate en tu corazón, ¿soy yo de este tipo de personas? Por indiferencia, por preocupación de las cosas de este mundo, le he dicho a Dios, no quiero formar parte de tu reino. Si es así, es momento de cambiar esa decisión. El tercer grupo dice en el verso 6, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. En este caso nosotros nos encontramos con una forma bastante radical de rechazo de parte de las personas que hicieron esto. ¿A qué me refiero? No solamente que les bastó con decir no solamente que les bastó la indiferencia, sino que radicalmente se opusieron y atacaron a los siervos de
el rey en este caso. Y como sabemos que es una parábola, la representación del rey es de Dios. Es decir, lo que hicieron fue atacar a los mensajeros de Dios. Y esto es algo que era muy evidente en ese tiempo y que fue muy evidente en los tiempos del Antiguo Testamento. El rechazo que tuvieron a Dios lo manifestaron atacando a los siervos de Dios. Y esto no solamente que manifiesta un rechazo como los anteriores, sino que este es un rechazo más grave. Porque en este rechazo nosotros encontramos un menosprecio del rey. ¿Por qué razón digo esto? Que es un menosprecio, que es menospreciar, es hacer de menos a una persona. Y lo que hicieron estas personas al maltratar a los siervos y al golpear y matar a los siervos es menospreciar al rey, porque no consideraron que esos siervos simplemente eran representantes del rey y que al estar haciendo eso con los representantes del rey, lo estaban haciendo directamente al rey en su cara. Así que cuando nosotros estamos menospreciando al mensajero, ten cuidado porque tal vez estamos menospreciando al que envió a ese mensajero. Cuando nosotros estamos menospreciando a aquellos que Dios ha puesto como servidores de la palabra, tal vez estamos menospreciando a aquel que envió a esos servidores de la palabra. Y nosotros podemos estar menospreciando a los servidores de la palabra de muchas maneras, desde maneras muy sencillas como el chisme y la calumnia, hasta maneras más fuertes como el rechazo e incluso el insulto que podemos estar dando contra los mensajeros de Dios. Así que ten cuidado. Tal vez esto parece que se estuviese dirigiendo solo a los judíos, pero ojo, también nos habla a nosotros. También nos dice a nosotros que podemos estar cayendo en este tipo de rechazos. Hasta ahora hemos visto varios de los tipos de rechazo que existen. El primero, la negación. No quiero ir. El segundo, el menosprecio, la indiferencia. Yo estoy muy ocupado en mis cosas como para poder hacer las cosas que Dios me pide. El tercero es el menosprecio de los mensajeros y por ende el menosprecio de Dios. Y hay un cuarto rechazo a la petición de Dios de invitarnos a formar parte de su reino. Y eso lo encontramos al final de esta parábola cuando dice en el verso 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. En este último caso, nosotros tenemos que considerar que al autor no le interesa tanto que calce la historia. Es decir, está contando una historia, es como un cuento, y en cierto modo no le interesa que calce la historia como tal. Lo que le interesa es el significado que tiene esta historia. Es como cuando, por ejemplo, leemos una fábula de Esopo y nos encontramos que el cuervo estaba hablando con el zorro y obviamente alguien va a decir, pero el cuervo y el zorro no hablan. Obviamente, pero ¿por qué razón lo hace así el autor? Para tratar de llegar a un significado más profundo. En ese mismo sentido, la parábola, nosotros encontramos que dice que fue echado fuera, donde fue el lloro y crujir de dientes. Decimos, bueno, pero no exageremos, simplemente lo mandaron fuera de la boda y ya está. Pero el significado espiritual es lo que le interesa a Jesucristo en este caso. ¿Qué es lo que está pasando acá? No es tanto el hecho de que no se haya vestido bien con un traje especial para una boda. Lo que le interesa a Jesús es mostrar lo que es el sentido más profundo, el sentido espiritual. Esta persona había sido invitada sin haber sido el invitado especial, como eran los judíos. Simplemente se lo invitó y ya está. Bueno o malo, bienvenido seas. Pero una vez que has estado dentro, tú tienes que prepararte. Tú tienes que dar frutos de arrepentimiento. Tú tienes que dar frutos de justicia. Si tú no los estás dando, significa que tú estás rechazando aquella invitación. Este es el cuarto tipo de rechazo que podemos dar. Y ojo que esta persona ya estaba dentro. Esta persona ya había ingresado y estaba ya con el grupo de los que iban a formar parte de las bodas. Pero sin embargo, no se preparó adecuadamente. Y esa fue una muestra de que rechazaba la invitación. Y esto también nos llama a nosotros la atención. Porque podemos nosotros estar bien confiados y bien convencidos de que como estoy asistiendo todos los días a la iglesia, o porque como estoy viendo los devocionales todos los días, o porque estoy siempre cantando alabanzas al Señor, ya estoy en el reino de Dios. Déjame decirte que si no hay fruto de arrepentimiento y si no hay fruto de justicia,
no heredarán el reino de Dios. Ese es el mensaje que está en esta parábola. Fueron invitados todos. El que quiere entrar, adelante, no hay problema. Pero si no muestras fruto de arrepentimiento, no entrarás en el reino de Dios. Es decir, es como que estaban todas estas personas, buenos y malos, en la antesala, es decir, o en la sala, digamos, pero todavía no había empezado la boda. Estaba por empezar la boda. Y antes de que empezara la boda, el rey decide ir a la sala a ver cómo está la gente que va a entrar. Y ahí comienza a decidir, este sí y este no. Y en base a qué decide quiénes estaban preparados para la boda y quiénes no. El sentido espiritual es el que nos llama aquí la atención. Lo que estaba pasando es que Jesucristo estaba por celebrar las bodas del Cordero. Nosotros sabemos de lo que habla si hemos estudiado un poco más la Biblia. Estamos hablando del final de los tiempos, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de la patria celestial, estamos hablando de cuando tengamos ese tiempo con Dios. Estamos por llegar allá, pero en el momento previo empieza la selección. ¿Quiénes sí y quiénes no entran? ¿Todos los que están en la iglesia entran? No, lastimosamente. Hay otra parábola que nos habla del trigo y la cizaña. El trigo estará con Dios en el reino. El que fue cizaña no estará en el reino, aunque haya estado todos los días en la iglesia. ¿Qué es lo que le diferencia al trigo de la cizaña? Los frutos. Los frutos de justicia, los frutos de arrepentimiento, los frutos de santidad. La vestimenta de santidad que debe tener el creyente. Pero ojo con otra cosa más, que aquí hay que tener cuidado. ¿Podemos nosotros pensar entonces que a lo mejor si yo veo a fulano o sutano que no actúa adecuadamente, entonces debemos botarlo de la iglesia, porque no es trigo, sino que es cizaña? Ojo, quien decide eso no es el siervo, no es otro invitado, quien decide eso es el rey. Así que la iglesia sigue siendo una iglesia de puertas abiertas. El que quiera entrar, bien puede hacerlo. Tendrá muchos pecados, estará cargadísimo de pecados, podrá expresar todo su cuerpo el pecado. Y sin embargo, es bienvenido a la casa de Dios. Pero cuando llegue el momento de presentarnos ante el trono de Dios, los frutos de justicia hablarán por nosotros. Lo que nosotros hemos hecho por lo que Dios hizo por nosotros, hablará de que si recibimos o rechazamos la invitación que se nos hizo. La invitación es por gracia, pero nuestra manera de mostrar gratitud es por medio de nuestras acciones. Nuestras obras de justicia son las que hablarán por nosotros. Finalmente, quisiera que podamos cerrar este tiempo de reflexión con una última cosa. Si estas fueron actitudes de rechazo a la palabra, al mensaje, al llamado, a la invitación hecha por Dios, ¿cuál debe ser la actitud para poder decir que nosotros hemos aceptado esa invitación? Nosotros podemos encontrar dos en esta parábola. La primera es los frutos de justicia y arrepentimiento que hemos mencionado. Cuando tú actúas de una manera apropiada, cuando tú actúas viviendo en una vida de arrepentimiento, conociendo tu vida y corrigiendo lo que estás haciendo mal, estás tú haciendo lo que se debe para poder decir, yo estoy aceptando esa invitación. Y en segundo lugar, es la gratitud. Cuando nosotros leemos esta parábola, nosotros podemos llegar a la conclusión bastante evidente de que nosotros no éramos los invitados de honor a esas bodas. A nosotros no se nos llamó. La verdad es que en un principio nosotros no estábamos formando parte de esa invitación. Y sin embargo, Dios decidió llamarnos, seamos buenos o seamos malos. Él simplemente por su puro amor nos llamó. Eso nos debe llamar a nosotros a la gratitud. No solamente la gratitud de decir gracias y ya está, sino de vivir una vida de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tú no eres un creyente agradecido, demuestras que no has comprendido la dimensión del sacrificio de Cristo por tu vida. Cuando tú no agradeces a Dios por lo que Él ha hecho, demuestras o que no has recibido esa invitación, o que en realidad no has comprendido lo que esa invitación significa. Y si es así, hoy es el momento de comprender bien
lo que le costó a Cristo que tú formaras parte del reino de Dios. Y en base a eso, vivir en una vida de gratitud. Esa es la manera como Dios ve y comprende que nosotros hemos aceptado la invitación. Si nosotros ahora formamos parte del reino de Dios, ¿qué hacemos todavía viviendo como personas que viven bajo el reino de Satanás? Si ya nosotros vivimos para Dios, ¿por qué seguimos obedeciéndole al diablo? Si nosotros vivimos para Dios, debemos servir y obedecer a Dios. Si nosotros decimos formar parte del reino de Dios, debemos vivir como ciudadanos del reino y no como ciudadanos de la ciudad del pecado. Ahí se ve quiénes son y quiénes no son. Como Jesucristo lo dijo en una frase muy, muy elocuente: por sus frutos los conoceréis. Así que, mi hermano, hoy es el tiempo de aceptar esa invitación. Si antes no lo habías hecho, hoy es el tiempo. Ya habrá tiempo para poder ir a la playa, ya habrá tiempo para poder conocer otros países, ya habrá tiempo para hacer todas esas cosas. Algún momento ya se dará la posibilidad de poder hacer todo eso que a lo mejor antes de este confinamiento quisimos hacerlo, pero por dejar pasar mucho tiempo no lo hicimos. Ya habrá tiempo para eso. Pero tú no sabes si a lo mejor tu tiempo para poder recibir esa invitación y aceptar esa invitación se está cortando. Tú no sabes. Para poder hacer ese viaje, para poder hacer ese paseo, habrá tiempo. Pero si es que tú no aceptas esa invitación al reino de Dios, ya no habrá más tiempo. Así que hoy es el día que Dios te está llamando a hacer esa aceptación, de decirle gracias y de empezar a mostrar en tu vida fruto de arrepentimiento. Empezar a corregir lo que no has estado haciendo bien hasta el día de hoy. Ese es el desafío que nos deja la parábola del banquete. Yo anhelo y aspiro que tú en tu casa abras tu corazón a Dios y le digas: Señor, el día de hoy quiero aceptar tu invitación. Quiero formar parte del reino de Dios. Ya no quiero simplemente ser un asistente más a una iglesia. Quiero formar parte de ese reino. Empieza a cambiar todo lo que está mal en mi vida. Y yo sé que Dios te acogerá y te empezará a moldear conforme a su voluntad. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra convicción. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.